Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los saluda Fer Bustos, Filosofía Pop, y estamos de vuelta con otro episodio más de Explicando Cosas. Hoy vamos a conversar acerca de el mito de Sísifo, y claro, cuando pensamos en el mito de Sísifo, pensamos en Albert Camus, un filósofo francés, que ojo, mucha gente dice que es existencialista, pero en realidad Albert Camus es absurdista porque cree justamente que la vida es un absurdo, pero esto justo lo intentaremos explicar ahora que nos comencemos a adentrar en el mito de Sísifo, puesto que él escribe un libro que lleva este título y claro, en este libro él va a recuperar a esta figura mitológica de Sísifo con tal de explicar y desarrollar mejor toda esta idea del absurdo que él tiene. Para comenzar a situar esta idea del mito de Sísifo, me gustaría partir de ciertas imágenes, memes, que generalmente podemos encontrarnos en las redes sociales sobre esta figura. A Sísifo se le suele representar, obviamente, estamos en la antigua Grecia o es desde allá es donde nos viene este mito. Entonces, claro, la representación es como de un hombre que no trae camisa, playera, nada arriba, solamente trae como una suerte de taparrabos y Sísifo está empujando una gran piedra hacia lo alto de una montaña. Siempre se le representa acompañado de una gran roca, que es su compañera, y ahora vamos a explicar por qué. Ahora durante pandemia se comenzó a volver famosa una viñeta, puesto que vamos, cuando nos fuimos a pandemia, nos fuimos a trabajar de nuestras casas, y entonces se comenzó a representar a Sísifo sentado en un sofá y junto a él esta piedra enorme que es su compañera, pues claro, como no podíamos salir a la calle, pues entonces Sísifo empieza a ser dibujado así al interior de su casa con esta piedra que es su compañera y de la cual no se puede separar. ¿Por qué se le representa de esta manera? Bien, Sísifo, ojo, estamos hablando de la mitología griega. Se cuenta que Sísifo fue testigo del secuestro de Egina, eh, una ninfa, ¿no? Por parte del dios Zeus. Y se cuenta que Sísifo decide guardar silencio, él sabía qué es lo que había sucedido, pero decide callarse, ¿no? Va a ser más bien como tiempo después cuando Asopo, el dios de los ríos y padre de la ninfa, llega a Corintio preguntando por ella, que él decide hablar, pero claro, decide hablar o sacar, digamos, como este secreto a cambio de una fuente de agua dulce para Corinto, ¿no? Asopo, claro, acepta como justamente este deal y pues bueno, después Zeus se entera de que justamente Sísifo había, como decimos en México, en algunas regiones, que había chivateado, que había hablado, y entonces Zeus se enoja con él y decide enviar a Tánatos, a Tánatos, el dios de la muerte, pues para que le dé muerto a Sísifo. Sin embargo, Sisi fue una persona demasiado astuta y se cuenta que Sísifo termina por encerrar durante un tiempo a Tánatos, al dios de la muerte. Imagínense esto. Entonces, durante algún tiempo la gente deja de morir. Zeus se entera de todo esto que ha sucedido y entonces decide enviar, eh, no, más bien es Hades, digamos, el que se enoja de esto porque se percata de que hay gente que no ha muerto y va con Zeus y le dice todo esto que está sucediendo y entonces Zeus se encabrona y entonces decide enviar a Ares, al dios de la guerra, por Sísifo. Sísifo no era tonto, Sísifo sabía lo que le iba a suceder, lo que le iba a ocurrir. Sabía que justamente ya habían mandado a Thanatos para darle la muerte, para llevarlo al inframundo, y sabía que en algún momento algo iba a pasar. Y entonces, pues bueno, en algún momento mandan a Ares, y pues obviamente Ares termina por darle muerte y lo llevan al inframundo. Solamente que aquí hay un punto importante. Sísifo ya sabía lo que iba a suceder, así que habla con su esposa y le dice, oye, mi amor, cuando yo muera, no hagas, digamos, como estas honras fúnebres que se suelen hacer, como recordarán si han visto películas, cuando la gente moría, se le ponían como estas dos moneditas que no recuerdo el nombre en los ojos, pues para que justamente pudieran pasar, para que el barquero, como se llama esta figura, pudiera llevarlo, pudiera pasarlo, pues.
Entonces, pues bueno, le pide a su esposa que no le rinda honras fúnebres y pues la esposa cumple con esto que le había prometido a Sísifo. Hacia adelante el tiempo, Sísifo ya está, digamos, como que en el inframundo y entonces se empieza a quejar con Hades y se empieza a quejar obviamente de que su esposa le faltó el respeto al no haberle rendido este tributo cuando muere, por no haberlo hecho de manera correcta. Entonces, como que pide por ahí un permiso en el inframundo para regresar a vengarse de su esposa. Eh, insiste tanto y durante tanto tiempo que le dicen, pues bueno, va, te damos chance de que regreses a vengarte de tu esposa. Una vez que Sísifo regresa al mundo de los vivos, eh, pues decide ya no, o sea, porque obviamente el trato era como de que, hey, dame chance de ir, vengarme de mi esposa y regresar de nueva cuenta acá. Pero Sísifo, pues imagínense esto, estar habitando el inframundo y de pronto regresar a este mundo y disfrutar nuevamente, pues, del gozo de alguna manera de estar vivo. Sísifo decide no regresar al inframundo. Y obviamente esto hace encabronar pues a los dioses. No es para menos, les vio la cara de tontos. Pero bueno, al final Sísifo es un mortal. Sísifo tiene que morir. Así que pues bueno, no hay ninguna broca al respecto. Que Sísifo crea que nos vio la cara de tontos. Cuando él muera y llegue de nueva cuenta aquí, ahí nos la veremos, ¿no? Y obviamente esto sucede y cuando Sísifo muere, y cuando Sísifo muere, se le decide asignarle, imponerle un castigo ejemplar. ¿En qué consiste este castigo que se le asigna a Sísifo? A Sísifo se le asigna una gran roca y esta roca tiene que empujarla, este es su castigo, tiene que empujar esta roca hasta lo alto de una montaña para, dejar, para dejarla caer. Y una vez que caiga, Sísifo tiene que bajar por esta piedra y empujarla de nueva cuenta hasta lo alto de esta montaña para nuevamente dejarla caer y volver a repetir esta tarea. Solamente que tenemos que pensar que esta tarea es para el resto de la eternidad, para todo el tiempo que va a estar en el inframundo, que es el resto de los tiempos. Eh, y lo más terrible de todo esto no solamente es que es una tarea que se tenga que repetir por toda la eternidad, sino que es una tarea absurda, porque, vamos, aparentemente no tiene ningún sentido esta tarea, es completamente absurda. Es subir una piedra para dejarla caer, para después volver a bajar por ella, volver a empujarla hasta lo alto de una montaña para dejarla caer, y así nuevamente no hay ningún sentido. Es una tarea completamente absurda. ¿Por qué Camus, por qué Albert Camus retoma este mito? Lo hace porque de alguna forma él encuentra una similitud entre Sísifo y el ser humano, entre nosotros los seres humanos. ¿Por qué? Porque de alguna manera el hecho de estar vivos, el hecho de estar vivos o la vida por sí misma es una tarea absurda. Pensémoslo de esta manera. eh, estamos vivos y todo lo que construyamos, todo, no sé, la gente que piensa en dinero, todo el dinero que puedan hacer, no sirve de nada porque se van a morir y no se van a poder llevar nada de esto. Nos enamoramos y sentimos grandes cosas, pero todo esto desaparece en el momento en el que morimos. O sea, no hay permanencia de todo este tipo de sentimientos. eh, Todo lo que hagamos es un acto absurdo, no sé, por pensarlo incluso en términos escolares, como cuando eres niño o niña y te decían que tendieras la cama y que había niños o niñas que le decían a su mamá como de que, mamá, pues ¿para qué tiendo la cama si la voy a volver a destender al rato en la noche, ¿no? Porque considerábamos de alguna manera que era absurda
esta tarea de tender la cama para después volverla a destender. Eh, y esto justamente para Camus es el absurdo. Eh, el absurdo de alguna manera surge a partir de la necesidad del ser humano por entender la irracionalidad del mundo. No encontramos cómo explicar todo esto de alguna manera, ¿no? A menos que queramos crear y hacerlo a partir de figuras ficcionales, quizá como Dios, y desde ahí quizá decir que no es absurdo. Pero una vez que le quitamos como el romanticismo al mundo y eh, cierta estructura simbólica, el mundo se desnuda frente a nosotros y nos aparece como lo más absurdo. Es absurda la vida misma. ¿Qué es lo que hago yo aquí? Por qué todo esto? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué pienso? ¿Por qué nací? ¿Por qué nací en este momento en específico? Es un absurdo, no hay ninguna suerte de explicación de por medio y de alguna manera compartimos esta tarea o este absurdo con Sísifo, que tiene esta condena a la que está atado y de la cual no se puede desanclar. Eh, entonces, por eso es que Camus encuentra esta similitud entre Sísifo y los seres humanos. Y entonces se imagina este momento en el que Camus deja caer la piedra y tiene que bajar. Y entonces es el momento en el que va bajando y va pensando como diciendo, no mames, o sea, ¿qué chingados estoy haciendo? ¿Por qué voy a volver a bajar por la piedra para volver a dejarla caer? Es el momento en el que de alguna manera te vuelves consciente de eso y es cuando nos puede habitar ese sentimiento de enfrentamiento con el absurdo, ¿no? Podemos llevar una vida, digamos, como cualquiera y estar como chingón, pero por decirlo bajo términos contemporáneos, nos ondeamos de pronto cuando nos percatamos del absurdo que es estar vivo, ¿no? Porque estamos, o sea, casi todo resulta absurdo. Sin embargo, Camus imagina a Sísifo descendiendo por la roca y posicionándose frente a la roca y se empieza a recargar con tal de moverla, de echarla a andar para poder subir de nueva cuenta esta cima. Y en ese momento dice, tenemos que imaginar a Sísifo feliz. Sísifo es nuestro héroe, es el héroe del absurdo. ¿Por qué tenemos que imaginarlo feliz? Porque Sísifo, al igual que nosotros los seres humanos, es capaz de crear sentido frente al absurdo. Sísifo en el momento en el que, claro, se posiciona frente al absurdo, pero después cuando está frente a la piedra y se recarga, Sísifo comienza a empujarla, pero Sísifo tiene y está habitado de la capacidad de ficcionalizar, de la capacidad de crear sentido frente al mundo. Y es esta creación de sentido frente al mundo la que lo hace sostenerse con dignidad frente a este encuentro con el absurdo. Por decir cualquier tontería, Sísifo de pronto dice, cada vez que yo estoy dejando caer la piedra, estoy salvando eh, al mundo de que haya una injusticia en particular. Se crea esa ficción y esa ficción le permite encontrarse, superar ese absurdo. Y esto es de alguna manera similar al hecho de que nosotros estemos vivos. Sí, quizá esto es un sinsentido, pero justamente hemos desarrollado, quizás esto es un absurdo, perdón, pero hemos creado o tenemos justamente esta capacidad de crear sentido frente al mundo, de crear sentido frente a la vida misma, frente al hecho de que estemos aquí. Y comenzamos a decir que quizá eh, esto se trata de tratar, esto se trata, o el hecho de estar vivo se trata de tratar de intentar de mejorar el mundo, no solo para mí, sino para las generaciones que vendrán y de hacer esto más habitable o de desarrollar un conocimiento que nos posibilita hacer cosas, qué sé yo, comenzamos a crear y a encontrar un sentido frente frente al hecho de habitar un absurdo, ¿no? Y regresando a estos ejemplos escolares, tenemos encontrado eso
terminamos por encontrar un sentido frente al hecho de tender la cama todos los días, ¿no? Puede ser que sea un sinsentido, que sea un absurdo, pero hemos encontrado un sentido, que esto nos hace sentirnos mejor, que nos puede ayudar a ser más productivos, a ordenar nuestra vida, qué sé yo. Hemos terminado por simbolizar el mundo, por crear un sentido, por crear una teleología, una finalidad. Eh, y entonces por eso Sísifo es nuestro héroe para Camilo. Así que bueno, cuando escuchen hablar de Sísifo o cuando vean estas imágenes, estas representaciones, pues bueno, esos somos nosotros los seres humanos en buena medida, ¿no? Todos los días. Hay gente que sale todos los días de su casa muy temprano para ir a trabajar y están trabajando y regresan a su casa y regresan cansados y solamente pueden dormir para el otro día levantarse y seguir haciendo eso, igual que Sísifo. Pero frente a eso, tenemos que confrontarlo, que revitalizarnos a partir de la creación de sentido. Así que bueno, acerca de esto va. Espero que les haya sido útil toda esta pequeña explicación. Si les gusta, o les gustó, mejor dicho, este video, este episodio, pues por favor compártanlo, me hace mucha ayuda. En fin, pues bueno, que tengan bonito día, bonita tarde, bonita noche. Los saluda Fer Bustos, Filosofía.